Muy bien, muy buenas tardes. Hoy es jueves 29 de febrero y este grupo tiene el privilegio, el gran honor de tener a María Corina Machado con nosotros. María Corina, simplemente antes de darte la palabra, quiero decirte que aquí hay un grupo de amigos colombianos que te acompañamos con esperanza, con ilusión en tu lucha por recobrar la democracia y la libertad en Venezuela. Muy bienvenida y adelante. Muchísimas gracias, de verdad, gracias a todos, estoy muy impresionada, son todas personas que conozco y que de este lado apreciamos y admiramos y además sé que ustedes han seguido todo este proceso muy de cerca y que conocen los detalles, los pormenores de lo que ocurre en nuestro país y que por supuesto tienen muy claro que la de ustedes y la nuestra es la misma causa. Es decir, tanto el presente como el futuro, y como fue el pasado de Colombia y Venezuela, están intrínsecamente amarrados. Y yo recuerdo, la última vez que estuve allá en el Congreso, me permitieron hablar en la Cámara, senadores, y yo decía, no es posible hablar, eso fue hace más de 10 años, de paz en Colombia mientras no exista libertad en Venezuela. Y yo creo que eso está hoy más claro que nunca, ¿no? Pero además, en la medida que el conflicto venezolano se ha ido intensificando, ha quedado más y más evidente las consecuencias del mismo para su país. Y yo los invito a pensar el impacto que tendría para Colombia uno u otro desenlace este año en Venezuela. Es decir, la posibilidad de lograr que por la vía de un proceso electoral podamos avanzar en una transición complejísima, delicadísima, dificilísima, pero pacífica al establecimiento de instituciones democráticas en nuestro país, al recobrar la soberanía y al regreso de nuestros hijos, o si Maduro se, se va por lo que ha amenazado de la opción que llama por las malas, imaginarse lo que esto implicaría para Colombia, quiero decir. Y solo me refiero nada más al tema migratorio. Imagínense lo que esto significaría, probablemente la ola migratoria más grande que hemos visto hasta ahora. Por lo tanto, para Rafael de la Cruz, que es parte de nuestro equipo, y para mí, esto es una gran oportunidad. Y les agradecemos la posibilidad de conversar, de escucharlos, y espero que de hoy además salgamos con acciones conjuntas en términos de cómo podemos avanzar para lograr que el propósito de la sociedad venezolana de tener un inicio de reconstrucción del país en el corto plazo pueda materializarse. Dicho esto, yo siento que estamos ante una oportunidad única. Es decir, creo que estamos en el momento donde el balance de fuerzas entre las fuerzas democráticas y el régimen es más favorable al pueblo democrático, a los venezolanos, en estos 25 años. Obviamente, estamos frente a un régimen sin escrúpulos, que ha demostrado estar dispuesto a todo con tal de preservar el poder, pero nunca en 25 años enfrentamos una elección presidencial en la cual las preferencias y los apoyos están 80-20 a favor nuestro. Y donde todo el mundo, dentro y fuera del país, está convencido que en una elección con un mínimo grado de competitividad, nosotros arrasamos. Y eso políticamente es muy importante. Eso no lo habíamos logrado nunca. En términos de cómo está el régimen en este momento, por una parte, y en esto quiero ser muy firme, o sea, cuando les digo que ha perdido su base social es porque la ruptura es total, o sea, y definitiva, y en mi opinión, irrecuperable. Esto no es un tema de meterle plata. Aquí hubo una derrota social y espiritual el año pasado que se manifestó o constató en las primarias. Pero no solo ha perdido la base, lo que era su base social, sino que su capacidad de extorsión y chantaje está súper debilitada. O sea, esas redes que incluye el jefe de calle o la VC que llegan hasta los hogares y que extorsionan con la bolsa de comida, con el ticket para la bombona de gas, con el bono alimentario, hoy no tienen la efectividad, o sea, que tenían en el pasado. Están
muy, muy deteriorada. Y se lo pongo en la expresión de que me decía una mamá en bailadores en los Andes, me decía, me lo expresó de una manera nítida, me decía, ¿cómo vamos a tener miedo? ¿Qué más nos pueden quitar? ¿Qué miedo voy a tener, María Corina, si me quitaron a mis hijos? ¿Qué más me van a quitar? Entonces cuando tú llevas a la sociedad a esos niveles extremos, entonces la extorsión más bien genera un repudio mayor. Por otra parte, ellos están, al haberse robado y saqueado el país como lo hicieron, recordemos que son 23.000 millones de dólares, 23.000 millones de dólares que se perdieron en PDVSA, con todo el escándalo de Tarek El Aissami. Y dada la composición que tienen de una estructura que no es, digamos, jerárquica como una dictadura convencional, sino más bien una estructura heterárquica conformada por grupos mafiosos, criminales que colidan en sus intereses y que son voraces frente a digamos, a la restricción en los recursos, se agravan las tensiones internas. Entonces esto le genera al régimen una situación compleja, donde además ha habido un aislamiento. Si bien habían, digamos, recuperado algunos reconocimientos en los años pasados, los últimos actos, las últimas acciones, desde el Esequibo hasta las violaciones a los derechos humanos, han profundizado un aislamiento y desde luego vemos incluso algunos gobiernos que podrían haber sido ideológicamente afines, como el presidente de Chile, Boric, que frente a temas de derechos humanos establece una distancia. Y que además frente al acuerdo de Barbados, incluso un gobierno como el de Lula, a través de Itamaraty, dice, aquí no se pueden salir de este acuerdo y hay que ir a un proceso electoral con condiciones. Eso con relación al régimen, pero yo lo que diría, quizás lo más importante es lo que está pasando con la gente. Yo quiero insistir en que nunca yo había percibido un proceso que ha ido adquiriendo la profundidad y la emotividad. Es decir, esto va mucho más allá de una lucha reivindicativa o electoral. Para los venezolanos esto se ha convertido en una lucha existencial y hasta espiritual, y esto es muy potente. Y, y debo decir que acabo de llegar de Oriente, estuve recorriendo todo el oriente del país la semana pasada, la semana que viene me voy para los Andes, y fíjense, miren, yo no tengo 10 años que no puedo salir del país, 6 años que no me puedo montar en un avión, ni privado ni comercial, porque les quitan las licencias. Yo no puedo alquilar una habitación de hotel, porque cierran los hoteles. Yo voy en carretera y me paro a almorzar con nuestros equipos en cualquier bodega del camino, pasa el CENIAT por detrás y la cierra por cualquier excusa. Nos cierran las carreteras. La semana pasada 3 veces nos cerraron carreteras, policías, guardias nacionales o colectivos armados. Nuestra gente ha visto nuestras sedes vandalizadas, incluso hasta muchos de sus hogares vandalizados. Tengo 4 jefes de campaña que fueron desaparecidos durante 27 días, hoy en día están en el helicoide, el centro de torturas más grande de América Latina. Tengo mi comando nacional con amenazas de orden de captura, les quitaron los pasaportes, les cerraron las cuentas bancarias a mi comando nacional. No hay gasolina, no hay medios de comunicación, yo no puedo aparecer en una televisión nacional. Toda la campaña del año pasado yo no aparecí en una sola entrevista de una televisora nacional. Y aún así, la gente llega. Y es una cosa que es realmente maravillosa. Aparece gente que camina 3, 4, 5 horas. Hay una conciencia de la oportunidad única que representa esta elección y la posibilidad de un cambio político. Y esto es lo que yo llamo la derrota espiritual del régimen. Eso ya ocurrió, el cierre de un ciclo político. Y esto avanza, y el 22 de octubre fue eso, el inicio o la formalización del inicio de un proceso de transición, que es tremendamente doloroso y peligroso sin duda, y que además fue rematado el 3 de diciembre, cuando la absurda convocatoria al referendo sobre el Esequibo, donde el régimen puso en práctica un proceso de terror colectivo con
toda la plata del mundo, y la gente no fue, a pesar de toda la, digamos, la propaganda nacionalista. La gente no fue, con un altísimo riesgo personal. ¿Qué quedó demostrado ahí? La gran debilidad que tiene el régimen en su capacidad de movilización. Entonces, habiendo tenido esta victoria social y espiritual que nos corresponde ahora, yo digo que antes de poder darles la derrota electoral, primero tiene que haber la derrota política del régimen. Y la derrota política para nosotros significa que el régimen asuma que su mejor opción es una salida negociada. Ahí no estamos aún hoy. Es decir, el régimen hoy aún no contempla la posibilidad de una derrota electoral. Para ellos no existe. Para ellos el escenario hoy es lograr ampararse bajo el Acuerdo de Barbados para obtener legitimidad internacional, pero en unos términos que ellos estén absolutamente seguros que van a ganar. Y evidentemente ese escenario es inexistente. Y una vez que logremos que Maduro entienda que su mejor opción es una negociación con nosotros, donde existen garantías, donde existen acuerdos, donde existen compromisos, poder avanzar hacia el proceso electoral. Ahora, en este momento, ustedes dirán, mucha gente piensa que el régimen no tiene incentivos suficientes para optar por una opción negociada. Es decir, que los costos de salida son muy altos y que los costos de permanencia son, digamos, por lo menos ya están descontados y que ya se han ido acostumbrando pues a sobrevivir en unos términos muy difíciles en los cuales a ellos no les importa además que la gente se muera de hambre. Es decir, la pobreza y la represión son las variables de corrección para ellos. Y eso es así. Sin embargo, digamos que aquí, frente a estas dos opciones, permanecer dentro del Acuerdo de Barbados, aceptar los términos de una negociación y avanzar, o acabar con todo esto y decir, aquí no va a haber elección, o hay una elección en los términos que ellos impongan, por lo tanto, viene un proceso de sustitución, digamos, en cadena, al estilo Nicaragua, o mucho peor que Nicaragua. Porque una cosa yo quiero dejar muy claro, seguramente más adelante me lo van a preguntar, pero toda esta tesis de la sustitución, es decir, de sacarme a mí por un candidato moderado que el régimen sí acepte, al final, poniendo a un lado todo lo que implica en términos de desconocer la legitimidad y la elección de casi 3 millones de personas el año pasado, y el ejercicio de la soberanía popular, y el hecho que ese es el primer punto del Acuerdo de Barbados, donde dice que las partes pueden escoger como quieran a sus candidatos. Desde el punto de vista pragmático, ¿a dónde nos lleva? Es decir, cortarme la cabeza a mí, indiscutiblemente tiene un costo alto, internacional y mucho más nacional, por el apoyo que hoy tenemos casi el 80% de la población. Ahora, si eso ocurre, y aparece otra persona en mi lugar, que también tiene chance de derrotar a Maduro, ¿qué creen ustedes que va a pasar con esa persona? ¿Cuántos minutos dura como candidato? Y una vez que decidan también inhabilitar a este y nombrar un tercero, ya puede ser un cuarto, un quinto, etc. Hasta que va a llegar el candidato perfecto para Maduro. El que él está absolutamente seguro o que puede extorsionar, o que puede manipular, o que simplemente no tiene apoyo popular y no hay manera que le gane. Entonces, plantear esta tesis de la sustitución, que es lo que el régimen quiere defender, y algunos en ciertas élites se han atrevido a promover, en la práctica lo que significa es equivalente a aceptar la derrota de una vez, sin dar la lucha, que es lo que tenemos por delante. Entre paréntesis, nadie en mis recorridos por todo el país, en los barrios, en los campos, nadie me habla de la
posibilidad de una sustitución, todo lo contrario. A mí la gente me dice es, quédate firme, no te rindas, estamos contigo hasta el final. Sin embargo, vemos ciertas élites caraqueñas con una incomprensible, o no queremos comprender también, posición de una derrota ya asumida, de sentir que no hay nada que hacer y que por lo tanto hay que convivir con la tiranía. Hoy estamos frente a un momento único donde hemos logrado, primero, la cohesión de la oposición, que sin duda alguna estaba fraccionada, donde habían, y todavía sigue habiendo diferencias, pero hay que reconocer la madurez que tuvieron todos los partidos políticos de aceptar las primarias como un mecanismo de coordinación a través de la legitimación. Tenemos la unión y el respaldo de todos los partidos políticos que se están incorporando en todos los países, en todos los estados del país. Tenemos el apoyo de la sociedad civil, impresionante. Esta mañana tuve aquí una reunión con cientos de dirigentes sindicales, muy golpeados, muy mermados por la persecución del régimen, pero absolutamente de cabeza trabajando y resteados con este proceso. Tenemos la conciencia internacional de lo que representaría para Venezuela y para la región una transición ordenada. Y yo siento que es posible alinear algunos actores adicionales que puedan haber sido afines ideológicamente a Maduro, pero que entienden lo que representa para sus respectivos países y para la región un escenario catastrófico como que Maduro arrebate por la fuerza. Pero lo más importante, tenemos un pueblo ilusionado, comprometido y organizándose. Yo estoy dedicada en cuerpo y alma a montar una plataforma electoral como nunca antes ha existido en este país, llegando hasta el último rincón de Venezuela, hablándole a lo que fueron las bases del chavismo, a cuadros intermedios del chavismo. Esta mañana tuve una reunión muy interesante aquí, vinieron personas que algunos fueron ministros de Chávez, otros fueron diputados hasta hace un par de años del PSUV, y es muy interesante porque su planteamiento es, bueno, mira, tenemos diferencias ideológicas. Nosotros claramente somos socialistas y tú eres liberal, pero entendemos que esta es una lucha superior de valores y creemos que la persona que realmente puede derrotar este sistema y reencontrar y reconciliar el país eres tú. La verdad es que me compromete, me emociona y bueno, es una gran responsabilidad, sin duda. Termino diciéndoles, nosotros los necesitamos. Es muchísimo lo que se puede hacer desde Colombia, muchísimo. Y pedirles que asuman esto no como una lucha exclusivamente por solidaridad con Venezuela, que desde luego la hay, y además ustedes han sido inmensamente generosos con mis compatriotas que han llegado a su país y los han acogido. Bueno, pero les advierto que nosotros los queremos de vuelta, así que tenemos que avanzar por esto para que podamos tenerlos aquí. No va a haber una oportunidad mayor y mejor de inversión para el sector de las empresas energéticas colombianas que una apertura en Venezuela, y eso solo va a pasar con nosotros. Es decir, ustedes tienen un sector de empresas medianas y grandes que han ido avanzando en el desarrollo en toda la cadena del sector petróleo y gas, que naturalmente van a estar súper bien posicionadas en el caso de una gran apertura ordenada como la que vamos a llevar adelante en Venezuela. Además de la complementariedad obvia que hay precisamente en suministro de gas de una Venezuela que arranque a producir con la capacidad potencial que tenemos, que no va a pasar mientras tú tengas a Maduro en el poder. Eso es una ilusión. Un país que está de último en rule of law a nivel mundial. No va a pasar. En tercer lugar, desde luego, lo que es todo el tema del desmontaje de las redes de narcotráfico y de la guerrilla que han encontrado santuario en Venezuela, que son socios de Maduro, y que Maduro simplemente no les interesa desmontar sus operaciones, porque son socios, insisto, tanto en las actividades extractivas de minerales como en el narcotráfico.
el desmontaje de la zona gris de la frontera que presiona y bandas criminales que desde Venezuela ya están operando en toda la región. Y bueno, y desde luego el tema fundamental y doloroso de la migración que nos duele tanto a todos. Así que yo creo que es por razones de orden estratégico, de seguridad nacional y de estabilidad de Colombia, que esta gran oportunidad que tenemos para Venezuela es también para ustedes. Y necesitamos unir muchas voces, así como el régimen ha logrado, Maduro, coordinar algunos actores extracontinentales, como es el caso de Rusia, de Irán, grupos como Hezbollah, que operan libremente en Venezuela. La semana pasada estuvo el ministro de Relaciones Exteriores, Lavrov, en nuestro país. Tenía 2 años desde que comenzó la guerra en Ucrania que no venía. Pudimos elaborar un poquito o especular nuestras razones por qué creemos que viene en este momento, pero en todo caso, creo que así como ellos han logrado establecer redes de apoyo, nosotros necesitamos fortalecer las nuestras. Y yo sí creo que Colombia y el gobierno de Colombia tiene un papel importantísimo que jugar en este momento. Así que, bueno, yo termino diciendo que yo tengo mucha confianza en el pueblo de Venezuela. El año pasado me decían a principio de año que era imposible que el país despertara y que los venezolanos nos emocionáramos nuevamente con la posibilidad de un cambio político. Después me dijeron que era imposible que hubiese primarias. Imposible hacer primarias sin los tentáculos del régimen organizándolas. Imposible que permitieran que yo me inscribiera y que era absolutamente inexistente en ningún escenario que yo pudiera ganar las primarias. Y aquí estamos. Entonces sí, estamos frente a un desafío aún mayor, en el cual el régimen no acepta aún la posibilidad de su derrota, pero tenemos que hacerle entender que su mejor opción es una negociación con nosotros que permita dar garantías para avanzar en una transición pacífica. Y tengan confianza como yo lo tengo en el pueblo de Venezuela, porque no nos vamos a detener y como decimos siempre, y no es un eslogan, es una convicción, esta lucha es hasta el final. Así que muchas gracias. Mil gracias, María Corina. Muy interesante, con mucha admiración por tu entereza, pues, en lucha tan difícil que tienes al frente. Quiero invitar a las personas que nos acompañan a levantar la mano para hacer comentarios o para voy a hacer, voy a darle la palabra a grupos de 3 personas, y luego ser breves para una disponibilidad de tiempo escasa. Empieza Jorge Humberto Botero. Adelante. Gracias, Armando. Es un gran honor escuchar a María Corina Machado para optimizar el tiempo hoy directamente a la siguiente cuestión. Uno percibe desde fuera que Maduro es rehén de las circunstancias, que él no se puede ir porque no tiene a dónde irse, en dónde asilarse, que para él la opción de irse es imposible porque no tiene un refugio seguro. En ese contexto, preguntaría yo qué tan cierta es esta tesis, qué posibilidades hay de que dentro de un acuerdo Estados Unidos lo recoja en algún lado o algún otro país. Gracias. Gracias, Jorge Humberto. Luis Fernando Mejía, adelante. Gracias, Armando. Gracias, Mara Corina, por esa presentación. Qué gusto que estés con nosotros. Quiero también enviarle un saludo muy especial a Rafa, con quien tanto trabajamos hace algunos años, él como representante del BID en Colombia y tanto nos apoyó. Qué gusto saber, Rafa, que estás apoyando a Mara Corina. Mira, relacionado con lo que acaba de preguntar Jorge Humberto, Mara Corina, quisiera entender tu visión sobre el rol justamente que juega Estados Unidos en esta salida, digamos, de este impasse. Pues entiendo que hay un ultimátum para que el gobierno de Maduro permita las elecciones y que tú puedas volver como candidato hasta el mes de abril, pero de alguna manera hay una sensación de que las sanciones perdieron cierta fuerza, cierta credibilidad por lo que ha venido pasando recientemente. Entonces quería ver tu percepción frente al rol que va a jugar Estados Unidos y en la solución de ese impasse y frente al ultimátum que le ha dado el gobierno a Maduro. Muchas gracias. Gracias. María Corina, adelante.
¿2 o 3? Yo he entendido que no me dijiste 3. Sí, te hago la tercera pregunta, entonces. Mira, ¿cuál es el siguiente paso en estas negociaciones? ¿Qué es lo que podemos esperar y ver en las noticias de lo que está sucediendo? ¿Cuál es el siguiente paso en este proceso de las elecciones? Adelante. Bueno, miren, obviamente esto no, es un proceso muy complejo porque además, como mencioné antes, no es monolítico el sistema. Y ahí hay múltiples intereses y distintas agendas. Y hay actores que, como les decía, ven inevitable un proceso de transición y ven insostenible un esquema de represión masiva. E incluso se imaginan en un proceso como el que pudo haber en Brasil, de salir del poder y regresar. Entonces, esos sectores obviamente presionan por un entendimiento a los efectos de trabajar en garantías para todas las partes. Por otra parte, hay sectores que son muy extremistas, que no conciben bajo ningún concepto ningún tipo de salida o transición. Y estas son las dinámicas que en este momento se están dando en el seno del sistema. Y a nosotros nos toca, y obviamente cosas que públicamente se dan, crear las condiciones, los incentivos para que estos distintos grupos reaccionen en favor de lo que estamos planteando. Yo creo que Estados Unidos fue muy firme en el momento de firmar el Acuerdo de Barbados en cuanto a lo que él mismo implicaba. El secretario de Estado Blinken, en su comunicación del 18 de octubre, claramente dijo lo que implicaba la firma de ese acuerdo y que las licencias se otorgaban asociados a un comportamiento específico del régimen de Maduro. Y a partir de ese momento, todas las partes fuimos cumpliendo los compromisos asumidos en Barbados. Sin embargo, el régimen no solamente no cumplió lo que estaba allí estipulado, sino que comenzó a acelerar y escalar actividades represivas, y en los últimos días vimos desde la detención forzada de Rocío San Miguel y sus familiares, como la expulsión de los miembros de la oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Entonces, es verdad, algunos pueden decir que las sanciones han perdido efectividad y el régimen de alguna manera ha podido sobrevivir sin él, pero esto no es ni remotamente el mismo régimen que había hace 6 años, ni 3, ni 1. Y yo considero que el régimen tiene aún mucho interés en tratar de preservar el acuerdo con los Estados Unidos. Lo quiere preservar en sus términos, y eso es lo que tiene el juego trancado. Y yo creo que estamos, por lo tanto, en días decisivos en los cuales... No estaba bien, no le había explicado. Por favor, apaguen los micrófonos. En el cual yo creo que actores no convencionales de América Latina podrían tener un papel relevante. Así que yo creo que el próximo paso es, el régimen tiene que evaluar, porque depende de ellos. Es decir, la pelota está de su lado. Muy bien, muchas gracias. Tenemos a Jaime Bermúdez, que nos pidió internamente la palabra, y Roberto Ramírez. Jaime, adelante. María Corina, toda la solidaridad y no dudes en hacernos saber de qué manera concreta podemos ayudar. Te quería preguntar adicionalmente, ¿qué palancas adicionales crees que se necesitan mover para que se llegue a un acuerdo real? Y la segunda vinculada es, ¿tú crees que en la mentalidad o en la psicología de Maduro está quedarse para siempre? ¿O él anhelará algún tipo de salida? ¿Su psicología cuál será? Gracias, Jaime. Roberto Ramírez, adelante. Gracias, María Corina. Definitivamente empiezo por decirte que eres una epopeya latinoamericana. Gracias por estar hoy aquí con nosotros. Tengo 2 preguntas. Una tiene que ver con
¿qué sucede en el momento que ganes, como muy seguramente ganas si hay elecciones limpias, y recibir ese caramelo envenenado? Y lo segundo es las fuerzas militares, cómo se manejan en una situación como la actual en Venezuela. Gracias. Gracias, Roberto. Gabriela Febres Cordero tiene una pregunta. Gabriela, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Hola María Corina, ¿cómo vas? Ay, Mira, no, un poco follow-up era por la pregunta del el tema de Diosdado Cabello y los militares. ¿Cómo ves tú, cómo decodificas internamente el ambiente dentro de las fuerzas militares? ok, ok. Bueno, Jaime decía qué palancas adicionales, ¿no? Yo creo que hay, como yo decía, actores convencionales y no convencionales, Jaime, y que tenemos que ir alineándolos todos, pensando en cuáles son los pilares de soporte del régimen, desde luego. Eh, Están las Fuerzas Armadas, está el sistema judicial, que es un sistema igualmente represivo, está el PSUV, está todo el aparato de propaganda, que es brutal, ¿no? Y yo siento que allí, en todos estos actores, hay gente que entiende que, bueno, que hay gente que se quiere salvar, hay gente que dice, yo no quiero colapsar con un sistema que de manera desordenada colapse, ¿no? Ante una crisis institucional, porque ese es el punto, o sea, si Maduro opta por una represión masiva, es decir, o sea, aquí cierro la vía electoral, cierro cualquier posibilidad y esperanza de cambio, bueno, tendrá que hacerlo con a un alto costo, con mucha presión, y es un escenario que nadie quiere, que ninguno queremos. Entonces yo sí creo que eso es una de las formas en las cuales nosotros tenemos que trabajar y que lo estamos haciendo, pero además lo estamos haciendo de manera abierta, dirigiéndonos a estos grupos y a estos sectores. Yo, Jaime, para serte honesta, prefiero no especular sobre la psicología de este señor. Yo quiero pensar que prevalece la sensatez en el momento de las chiquiticas, ¿no? Y es un momento que está cerca, por cierto. En cuanto, bueno, y su entorno también, desde luego. Roberto, tú me decías qué pasa en el momento que lleguemos al poder, que entremos a Miraflores. Tremendamente complejo, porque como lo hemos hablado en otras oportunidades, la situación en Venezuela es inédita. Nosotros tenemos una crisis de gobernabilidad, una crisis de soberanía, de servicios públicos, económica, financiera, de seguridad personal. O sea, las instituciones no queda una sola de pie. Entonces, ¿cómo manejar este monstruo con un país devastado y con un país que va a querer tener respuestas inmediatas en términos de la calidad de vida? Entonces, bueno, nosotros estamos trabajando en esto desde ahora. Hemos llamado al país a lo que llamamos la Gran Alianza Nacional, GANA, en la cual estamos convocando gente de todos los sectores sociales. Aquí está entrando todo el mundo, los trabajadores, comerciantes, sindicatos, estudiantes, ONG, partidos políticos, a todos los niveles de la sociedad. Y decir, la idea es, bueno, que necesitamos ir construyendo gobernabilidad y confianza desde ahora para lo que nos va a tocar. Y esto obviamente incluye las Fuerzas Armadas. Es muy difícil comunicarse con las Fuerzas Armadas hoy, es algo que el régimen además tiene a los militares literalmente aterrados, aterrados. Yo digo, mi oportunidad de comunicarme con las Fuerzas Armadas es cuando me trancan en las alcabalas. Y yo me bajo y empiezo a hablar con ellos y les envío mensajes y eso vuela por las redes. Entonces les llega, créeme, les llega a la familia militar. Pero el grado digamos, de control o seguimiento que hay sobre los cuerpos de la institución militar es muy alta. Pero esto se refleja que el régimen sabe que al final los militares y los policías
son un reflejo de la sociedad. Tienen esposas, madres, hijas que cuando llegan a su casa están pasando hambre como el resto de Venezuela y que también tienen la aspiración de que sus hijos y nietos regresen. Entonces, yo siento que allí eso va a ser uno de los desafíos más grandes que vamos a enfrentar, el tema del ejercicio de la soberanía incluso sobre el territorio. Les recuerdo que hoy el 65% del territorio de Venezuela está bajo el control de grupos criminales. Es decir, el Estado no ejerce su presencia y la seguridad en estos amplísimos territorios del país. Y bueno, creo que con esto también contesté lo que dice Gaby. Yo creo que el régimen está, en buena medida, todos estos exabruptos y estas reacciones de ofensas, de amenazas, en buena medida están dirigidos a sus propias estructuras, para aterrarlos en términos de su aproximación a nosotros. Y bueno, eso es uno de los grandes desafíos que tenemos en estos días. Gracias, María Corina. Tenemos 3 personas más. Marta Lasprilla primero. Adelante, Marta. Marta, no lo oímos. No. Está sin micrófono, Marta. Adelante. Bueno, Marta, voy a dar la palabra. Carlos Enrique Moreno, adelante. Mientras Marta se prepara. María Corina, encantado y honrado de tenerte aquí. Entiendo que hace como 2 años, creo que fue, la oposición ganó en Barinas y creo que el secreto fue que la ciudadanía rodeó rápidamente las mesas de votación y logró contabilizar realmente muy rápidamente los votos y no permitió que el Consejo Electoral fuera el que cambiara el resultado. Entonces la pregunta es si en un proceso electoral que tiene 2 elementos, uno jurídico que está completamente comprado por el régimen y totalmente distorsionado, y el segundo es el ciudadano, si se pudiera lograr una especie de voto ciudadano paralelo a la votación, yo sé que hay voto electrónico, pero que de alguna forma muy rápidamente esa contabilización de el equivalente a nuestra 7ª papeleta, ese voto ciudadano, se contabilizara y generara el hecho político de que ganara las elecciones, porque no te van a dejar participar, pero que fuera eso y que de alguna forma se confrontara el resultado electoral que va a registrar el sistema electoral, que es completamente comprado, con ese voto ciudadano. Es crear un hecho político alrededor de un voto ciudadano. Me encanta verte, María Corina. Gracias, Carlos Enrique, igual. Marta Lasprilla, ¿ya está lista, Marta? Espero que sí, ¿me oye? Sí, señora, adelante. Pues primero saludar a María Corina y decirle que lo orgulloso que debemos sentirnos todas las colombianas mujeres por tenerla a usted como mujer y como demócrata en esta batalla. La pregunta que me ronda desde hace días es lo que usted piensa de lo que está haciendo Maduro, de lo que piensa Maduro de invadir Guyana, de invadir Esequibo. ¿Qué piensa usted sobre esa posible invasión? Gracias, Marta. Santiago Gracias. Montenegro. Gracias, María Corina. Qué orgullo tenerte aquí entre nosotros. Yo lo que quiero preguntarte es, no sé si entendí bien cuando hablaste de unas élites caraqueñas que parecen estar haciéndole el juego o están temerosas y entonces no se deciden a jugársela por la democracia. Me gustaría que me expliques o nos expliques a qué te referías cuando hablabas o dabas a entender, ponías en duda la actitud de esas élites caraqueñas con relación al resto del pueblo venezolano. Gracias. Gracias. Ok, arranco. Carlos Enrique, mucha gente usa el caso de Barinas y yo creo que hay que tener mucho cuidado, porque al final allí había una lucha de poder también entre grupos del propio chavismo. Y allí no estaba en juego el poder nacional. De modo que
visto en retrospectiva, a Maduro no le salió tan mal ese desenlace. Por otra parte, aquí falta tiempo todavía. Entonces tú dices, no te van a dejar inscribir. Vamos a ver, vamos a ver. Eso no está escrito. A mí hace un año me dijeron que era imposible que yo me inscribiera en las primarias y lo logramos. Y aquí estamos creciendo y creciendo en fuerza y organización cada día que pasa. Y por eso es que estoy aquí, además, para pedirles ayuda, para que nos ayuden a construir más fuerza. Y porque en la medida que nosotros vamos así, ellos vienen así. Y en el momento que se toma esta decisión, ahí se van a medir las fuerzas y los incentivos reales. Los incentivos reales para Maduro y su entorno. Yo creo, Marta, con relación al tema de Guyana, que eso fue un gran error que le salió muy mal al régimen. Primero, aquí nadie duda, los venezolanos, los derechos históricos que tenemos sobre el Esequibo. Y tenemos más de 100 años defendiéndolos. Y siempre se había manejado como un tema de política de Estado. Nunca, jamás, el gobierno había osado utilizar un tema de esa sensibilidad e importancia estratégica para nosotros. Estoy hablando del acceso de Venezuela al Atlántico, en la proyección del Esequibo, de la proyección marina del Esequibo, como un tema de política partidista. Y el régimen creyó, en un momento de enorme desesperación por un resultado de las primarias que jamás se lo esperaban, porque la verdad es que en las apuestas que hacían el régimen no pensaron nunca que íbamos a pasar de 500.000 de personas. Fueron casi 3 millones de personas. Fue una cosa, yo misma tengo que reconocer que yo decía que si llegábamos a 1 millón iba a estar pegando brinco contra el techo, y cuando a mí a media mañana me empiezan a llamar a decir de todas partes de Venezuela que se están acabando las papeletas, yo no podía creerlo. O sea, una elección épica. Entonces, frente a esto, ellos montan esta iniciativa y les salió muy mal. Primero porque internacionalmente quedaron absolutamente aislados, hasta Cuba. Y por otra parte, porque el país no entró en ese chantaje nacionalista. Y más bien lo que quedó demostrado es que cómo estaba deteriorada, como dije antes, su capacidad de movilización. Que ellos sean capaces de usar esto por una escalada del día. Mira, ellos son capaces de cualquier cosa, pero yo no siento que esto sea a estas alturas una opción redituable para ellos. Bueno, hay que estar desde luego prevenido, porque en su desesperación de querer evitar una elección, sabemos que son capaces de cometer locuras. Y Santiago, yo no puedo generalizar, porque desde luego hay venezolanos extraordinarios en la academia, en la dirigencia de todos los sectores económicos y políticos, pero yo sí debo decir que lo que uno siente en el ambiente de aquellos actores o que están haciendo negocios, o que son dueños de medios, es una actitud de replicar la narrativa del régimen y de transmitir al país que aquí no hay nada que hacer, que hay que aceptar los términos de Maduro, que hay que someterse. Es decir, ellos compran esa falsa chantaje de que o es sumisión o es violencia. O tú aceptas los términos que te impone el régimen y bajas la cabeza, o si no lo haces, tú eres culpable de la represión y la violencia que el régimen aplica. Y eso obviamente es inadmisible. Y es tremendamente doloroso, debo decirle, para mí, porque hay gente que yo quise, admiré, consideré mis amigos y que lamentablemente, bueno, perdieron la esperanza o la confianza en el país. Y definitivamente dicen, como no hay nada que hacer, entonces me acomodo. Y yo se los he dicho, algunos de ellos, desde luego, insisto, no son todos, mucha gente muy, muy resteada valientemente con esta lucha. Yo se los he dicho, esta lucha la vamos a dar como sin las élites, como sin ustedes en algunos casos, y va a ser mucho más duro sin, pero igual la vamos a dar y la vamos a ganar. Gracias. Muchas gracias, María Corina.
Otras 3 personas. Empieza Mauricio Rodríguez. Adelante, Mauricio. Gracias, Armando. Gracias, María Corina, por esta muy interesante conversación. Una pregunta concreta. ¿Cuál es el papel que están jugando potencias internacionales, Rusia, China y otra que tiene una gran influencia en América Latina y también hasta cierto punto en el mundo, Cuba? ¿Qué tanto pueden convertirse en un obstáculo para esta transición para la democracia y qué tanto puede complicarse, digamos, el tablero del ajedrez de la geopolítica mundial, con Venezuela como una pieza importante en esta coyuntura? Gracias. Gracias, Mauricio. Enrique Peñalosa. Enrique, adelante. Hola, Enrique. Hola María Corina, aquí todos con inmensa admiración y viendo a ver qué podemos hacer para colaborar. No, es que yo creo que allá hay unos grupos, primero los gobernantes dictatoriales nunca les gusta ceder el poder y yo me temo que aquí tenemos algo por el estilo en camino. Y a las Fuerzas Armadas no les interesa ceder el poder. Tú mencionaste al pasar algo, me parece muy importante, que eran los colectivos armados, que aquí creo que nos están armando unos también con unos 100.000 jóvenes cuasi delincuentes pagos, tampoco quieren ceder el poder. Las milicias bolivarianas o lo que tú llamas colectivos armados, no sé si es lo mismo. Entonces, supongamos, obviamente espero que no sea así, tú has dicho que las presiones y que la realidad es distinta y que se va a llegar a elecciones, pero si no hay elecciones, si ellos de alguna manera definitivamente escogen el camino de la autoridad disfrazada de cualquier manera, tú incluso dices que la misma dirigencia de Caracas haría cualquier cosa por evitar violencia, y eso pues incluiría tolerar más y más restricciones y limitaciones a la democracia. Pero si se llegara a esa crisis, pues ahí tenemos de un lado unos personajes armados con el poder y del otro lado las mayorías ciudadanas. Entonces, ¿cómo se logra? Ahí hay solamente 2 opciones. La única manera de cambiar eso es con guerra, con violencia, o a mí se me ocurre que podría organizarse algunos paros ciudadanos masivos, nacionales, pero si la dirigencia y los dueños de las empresas no están interesados en eso, difícil. Pero lo que yo simplemente creo, si están, obviamente yo creo que tú no puedes estar hablando de eso, pero creo que es necesario, no sé, pensar en un plan B en caso de que definitivamente ellos escojan la opción autoritaria, no democrática, que yo temo mucho que pueda llegar a ser esa, porque yo no creo que ni ellos, ni los militares, ni los colectivos armados, ni los que están beneficiándose del régimen tienen interés en dejar el poder. Y es clarísimo que si hay elecciones lo van a perder. Gracias, Enrique. Tito Yepes, adelante. Gracias, buenas noches. María Corina, una pregunta, un escenario, perdón, un escenario con tu gobierno, ¿cómo empieza? ¿Qué le dices tú al gobierno, a la gente de Venezuela que vive con nosotros en Colombia, a la gente que está con el régimen? ¿Cómo arranca? ¿Cuáles son las decisiones en ese gobierno que vas a empezar? Gracias. María Corina. A ver, Mauricio preguntaba sobre el papel que tienen regímenes como China, Rusia, Cuba o Irán. Yo diría que creciente y además cada vez más público, más explícito, ¿no? Y desde luego, yo creo que hay un tema de reto y desafío a los Estados Unidos, una creciente presencia en este hemisferio y la expectativa de que no haya una reacción firme de Occidente. Yo siento que si bien todo el conflicto en Ucrania ha concentrado la atención en Europa, la realidad es que son los mismos actores. Y sí creo que hay mucho más conciencia hoy, preocupación en Europa, de lo que es la disposición a ampliar el ámbito de influencia y de control y de acción
por parte del régimen ruso. Y yo creo que esto contribuye a entender que el tema de Venezuela no es un tema ni remotamente de los venezolanos, porque ni siquiera de las Américas. Entonces, creo que el tema de Irán es un tema que también hay que entender. O sea, Venezuela se ha convertido en la puerta de entrada de Irán hacia el resto de la región, incluso Hezbollah. Y indiscutiblemente son un obstáculo, han sido un gran soporte. Un soporte no solamente económico, en momentos de dificultad, de bypassear sanciones, de tecnología, de mecanismos de espionaje y de incluso represión y de colaboración militar. Enrique, tú pones un escenario tremendamente complejo, que obviamente todos esperamos que no llegue, y la verdad es que yo que nosotros estamos concentrados en crear los incentivos para que eso no ocurra. Yo siento que la capacidad represiva del régimen está muy mermada. Una cosa es que ellos puedan atacar mis recorridos o algunas actividades en algunas partes del país, pero en los momentos, por ejemplo, de una elección, que salen todos los venezolanos simultáneamente en 16.000, 17.000 localidades, de una forma, tú sabes, así, en avalancha, es muy difícil reprimir. Y lo vimos en el caso de las primarias. Y eso requiere una gran organización, una organización preparada para la lucha pacífica, en este caso por la vía electoral. Y eso es lo que estamos montando. Y Tito, ¿cómo empieza? Como te decía, remangándonos las mangas, porque aquí hay que apagar el fuego y al mismo tiempo encargarnos de lo estructural, que tiene que ver con las instituciones que tenemos que fortalecer o construir de cero, y al mismo tiempo vendiendo mucha esperanza y dando el ejemplo, ¿no? En lo económico, te diría que una de las áreas prioritarias, aquí ustedes sí se imaginan, o sea, acá en Venezuela nuestras cuentas macroeconómicas son una absoluta caja negra, y evidentemente tendremos que ir a un proceso de encuentro con el Fondo Monetario Internacional, de acuerdo, y de reestructuración de toda la deuda para que pueda haber una masiva inversión pública y privada en infraestructura. Nosotros necesitamos generar empleo inmediatamente. Nosotros necesitamos cambiar las expectativas inmediatamente. Nosotros necesitamos que la gente sienta la mejora en la calidad de servicios indispensables, como por ejemplo gas, electricidad y agua. Y son cosas cuyos planes tenemos súper adelantados, con equipos técnicos de óptima calidad, cuyos nombres no los puedo hacer públicos, entre otras cosas, porque son personas que los que están en Venezuela los persiguen. Quiero que ustedes entiendan esto. Muchas veces alguien me dice, ¿por qué no presentas a todos tus equipos? Y bueno, pues los que están en Venezuela los persiguen. La gente está aterrada. Hay gente muy valiente, muy competente, como el caso de Rafael, pero bueno, estando afuera tienes una cierta protección, y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Pero yo te digo, Tito, yo creo que lo fundamental es transmitirle al país que estamos en una etapa de construcción donde las cosas van a ser distintas, donde va a haber rendición de cuentas, donde va a haber política con valores, con ética, con justicia, y crear una dinámica virtuosa en todos los sectores que pueden, como te digo, despegar en corto plazo. No subestimo la complejidad de lo que nos toca, pero sí les digo, en nuestro país y en los venezolanos que están afuera hay una energía acumulada creadora enorme. O sea, yo sé que habrán miles de venezolanos deseosos de regresar y de decirme, mira, ¿dónde soy útil? Que ya me está pasando en la campaña. ¿Dónde soy útil? Ponme a hacer lo que sé. Desde jueces retirados, médicos que se han ido, personas como ustedes de larga trayectoria en el servicio público. Así que yo creo que va a ser un periodo difícil, pero virtuoso, luminoso. Muchas gracias, María Corina. El acuerdo que hicimos con Rafael es que sería de 1 hora la sesión, pero tenemos 5 manos levantadas y gente, te rogaría que lo escuches a estas 5 personas. Ok, rapidito. Sí, que tengo otra entrevista, pero yo pido unos minutos. Entonces, le voy a dar la palabra entonces a 3 personas y después a 2, si te parece.
Entonces, Vamos a hacer los 5 corridos, Armando, y así, ¿te parece? Dale, hagamos dale. los 5 corridos. Empieza María Mercedes Cuellar. María Mercedes, adelante. Ay, gracias, Armando. María Corina, pues yo la admiro a usted mucho y le agradezco mucho que nos esté haciendo esta presentación. Y mi pregunta va en el sentido de que he tratado de imaginarme, dadas las circunstancias en que estamos hoy en Venezuela, después de 20 años de realmente de un periodo muy caótico, que pareciera que estuvieran dadas todas las circunstancias para que la oposición gane. Pero no me logro imaginar cómo puede haber un tránsito de gobierno sin un golpe de Estado de alguna manera u otra, porque realmente a los extremos aquí ha llegado Maduro, han sido tan complejos y toda la gente que lo rodea, que no les veo la salida. No, yo no veo que pueda existir una negociación o algo posible sin que haya realmente una ruptura completa, pues del orden institucional que está vigente o de lo que sea. No, pues me gustaría oírle cuáles son como su pensamiento alrededor de eso, cómo puede pasar de un día al día siguiente en las circunstancias en que está el país. Gracias. Carolina Barco, adelante. María Corina, yo sé que el tiempo va muy rápido y tienes otras cosas, pero no quería dejar pasar esta oportunidad para expresarte pues, el sentimiento de todos nosotros, el agradecimiento por esa batalla que estás dando por nuestras democracias, por nuestra región. Yo creo que es un ejemplo y tu coraje. Mi pregunta es si estás encontrando, así como Venezuela está encontrando apoyo de Rusia, China, Cuba, etcétera, hay esos actores, los actores también de Occidente, ¿qué está pasando con Europa? El espacio del Tratado de Barbados da espacio para unas mayores negociaciones, otro tipo porque no estoy viendo tampoco ese espacio de negociación para que encuentres apoyo, pero creo que mi pregunta ya a estas alturas lo dejamos para otra conversación. Quiero que sepas pues que cuentas con nuestro apoyo y agradecemos que nos dejes saber a través de Rafael o tantas personas en qué te podemos ayudar. Y realmente nuestro más sincero agradecimiento y respeto por todo lo que estás haciendo. Diego Muñoz, adelante. Muchas gracias, María Corina, toda nuestra admiración y solidaridad con la lucha titánica que estás avanzando. Hacía referencia a que buena parte del territorio está controlado por fuerzas ilegales, muchas de ellas ligadas incluso a las fuerzas militares. Hablan incluso de que hay hasta laboratorios ya con instalaciones industriales o semi-industriales que ya después reparten a los narcotraficantes para salir. ¿Cómo sería ese día de la llegada y cómo enfrentar esas fuerzas que puede haber incluso de los militares en los negocios marginales y que permitan avanzar en el caso de una victoria que esperamos desde luego se presente? Muchas gracias. Rodrigo Galarza, adelante. Gracias, Armando. María Corina, primero muchas gracias por esta compañía que nos hace aquí hoy, por la defensa de la democracia, los valores de la democracia. Tengo una pregunta muy simple. Quisiera que nos plantearas un poquito algo sobre cómo ganaron la batalla moral frente al régimen. Desde que han cometido todas suerte de profecías que están documentadas, pero cómo lograste tú y tu equipo hacer que fuera evidente esa pérdida de la batalla ética, la batalla moral. Muchas gracias. Y Mauricio Botero, adelante. Sí, María Corina, igualmente muchas gracias por tu presencia. Una pregunta o una observación muy breve. Un connotado analista, si mal no recuerdo, Gustavo Duncan, dijo una frase que a mí me pareció sensacional, que básicamente Maduro le tiene mucho más miedo a María Corina que a Biden. Sí me gustaría conocer un poco tu opinión al respecto. Muchas gracias. Ahora sí, María Corina. Yo no había escuchado eso, Mauricio. En serio. Yo creo que Mauricio, que Maduro le debería tener miedo y respeto al pueblo de Venezuela, porque lo que le ha tenido es desprecio hasta ahora, ¿sabes?
y yo creo que todos hemos subestimado lo que es una sociedad cuando está decidida a avanzar por su libertad y por sus hijos, y cuando te llevan, como yo les decía, a este nivel extremo, ¿no? De sentir que es tu última oportunidad. María Mercedes, yo al igual que tú, siento que es un proceso tremendamente complejo, que ellos aún no aceptan esta posibilidad y que nosotros tenemos que hacerles entender que la opción alternativa tiene un altísimo costo para todos, incluso para el régimen, y sobre todo que no es una opción sostenible. La opción de la represión masiva en la Venezuela de hoy no es sostenible. Yo, con relación a tu planteamiento, Carolina, hace un par de semanas el Parlamento Europeo tuvo una resolución muy importante donde prácticamente por unanimidad, una votación donde se dijo claramente que Maduro tenía que mantener el centro del Acuerdo de Barbados, que el Acuerdo de Barbados establecía en su primer punto que las partes tenían derecho a escoger por el mecanismo que quisieran a su candidato, y que la oposición y las fuerzas democráticas habían optado por unas primarias y por lo tanto no podían haber elecciones libres sin que participara la candidata que ganó las primarias. Pero esto lo votaron desde los socialistas, pasando por los liberales, los verdes, los populares y los conservadores. Yo creo que es una señal muy importante. Yo sí creo que es un momento en el cual Europa tiene que mantenerse muy firme y hacerle entender al régimen que aunque algunos, porque los hay, quieran desentenderse del caso venezolano porque piensan que pueden hacer negocio o porque esto no tiene remedio, y simplemente decir, bueno, que nos den lo mínimo para lavarnos la cara y que nos permita reconocer esto. Siento que esa no es la posición de la mayoría de los países. Y desde luego no de la población, o sea, no de los gobiernos, pero no de la población. Y esto es un tema en el cual yo quiero pedirles ayuda, o sea, porque yo creo que esto hay que convertirlo en un tema y en una causa, sobre todo en aquellos países donde hay una alta presencia de migrantes venezolanos, tanto en América Latina como en Europa, y donde hay relaciones con nuestro país. Pero ahí tenemos grandes aliados. Y yo creo que yo estoy de acuerdo contigo, que hay que repensar cómo darles mayor vigorosidad a sus acciones en estas próximas semanas que son cruciales. Doctor Muñoz, el tema del narcotráfico y cómo además otras formas de actividades delictivas se han ido indicando con nuestras Fuerzas Armadas es uno de los mayores desafíos, y obviamente eso no va a ser un proceso rápido. Yo creo que eso va a ser uno de los y va a requerir además, desde luego, apoyos en términos de tecnología, de inteligencia, de información. Y yo creo que al final, inevitablemente, abordar estos temas va a requerir una aproximación binacional. Y no la ha habido en Venezuela en estos últimos 20 años. Y yo aspiro que en un gobierno nuestro podamos efectivamente enfrentar estos temas como Dios manda con Colombia. Y finalmente, wow, Rodrigo, me encanta tu pregunta. ¿Cómo ganamos la batalla moral? Porque de eso se trata y esa ha sido la más importante, ¿no? Y esa la ganamos, sin duda la ganamos. Y es algo que hay que recordar todos los días para moralizarnos, porque al final esta es una lucha que se da aquí y aquí, ¿no? Y tenemos todo el día el bombardeo del régimen buscando la desmoralización, mostrando, tú sabes, fuerza, que ellos están guapos y apoyados, que hacen lo que les da la gana, ¿sabes? Que ofenden, que insultan, que se meten con nuestras familias, que atropellan. Y lo que más preocupa, cuando yo me refería al tema de algunas élites, es que se pliegan a esas narrativas que son tremendamente desmoralizadoras y que son falsas, además. Yo creo que, de alguna manera, después de tantas decepciones, hubo un periodo donde la gente decía, no, que los venezolanos se desconectaron de la política. Los venezolanos no quieren saber nada de la política. No, yo creo que era un proceso y un periodo de reflexión profunda. Y era entender que necesitábamos otra forma de hacer política, donde quien está al centro es el ciudadano, y es una política con ética, basada en
llamar las cosas por su nombre y en hablar con la verdad, por dura que sea. Y yo creo que el momento coincidió entre un país que llegó a esa conclusión y una enorme oportunidad que se nos dio de elegir un liderazgo que representara lo que la gente aspiraba, ¿no? Y yo creo que al final se basa en eso, en un gran respeto a la sociedad, al ser humano, al individuo, a mantener unas posiciones de principio firmes, pero también saber ágil y no predecible en la táctica política, porque son tiempos de enorme volatilidad. Pero voy a reflexionar mucho más ahora que lo planteas en esos términos, porque yo creo que esa es la batalla más importante para poder dar las siguientes. Desde luego la de la primaria fue una gran lucha y una gran batalla que ganamos en lo político, ¿no? Sin duda, pero la que viene es la definitiva. Así que, wow, muchísimas gracias, de verdad que fue toda una experiencia increíble verlos, muy agradecida, y déjenme decirles, los necesitamos. Yo les quiero pedir que ustedes sean creativos en decirnos cómo creen que nos pueden ayudar. O sea, yo tengo 1000 frentes abiertos. Si mi día tuviera 72 horas, me faltarían 24 más. Y lo que necesitamos es encontrar mecanismos efectivos para que ustedes puedan ser parte de este proceso. Entonces yo les pediría a través de Armando, con Carolina, con Rafa, Luis Fernando, todos los que aquí se conocen, pensemos cómo podemos aprovecharlos a ustedes. Colombia tiene que ser un actor decisivo en este proceso. Necesitamos activar a la sociedad colombiana, al Parlamento, los medios de comunicación, y que también esto se expanda a otros países de la región. Así que bueno, muchas gracias. María Corina, con inmensa admiración, muchísimas gracias. Estamos haciendo mucha fuerza por ti y te vamos a despedir con un gran, muy merecido y sentido aplauso. Ay, no, a ustedes. Bravo, bravo. 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 Gracias. Nos vemos pronto. Gracias.